transmitiendo en vivo. Listo, ahí ya estamos en vivo. Esperemos a que se conecte una persona o algo así para que puedan empezar a hablar. Y yo voy a eliminar los comentarios. Desactivar preguntas. Listo. Desactivadas preguntas. Listo. Listo, ya empezó a hablar. ¿Ya? ¿Empiezo a hablar? Sí. Bueno. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, maestro William Ospina. Es un privilegio realmente saludarlo y estar aquí para conversar con usted sobre varios temas y presentar su precioso libro Guayacanal, editado por Random House en su colección de literatura. También saludo a todas las personas que se nos han unido en esta convocatoria para escuchar al autor, un personaje, como todos sabemos, dueño de grandes talentos como pensador, como novelista, narrador, poeta y ensayista, columnista de prensa y traductor, que ha en profundidad y con lucidez sobre grandes temas de Colombia y del mundo. Y hago un pequeño contexto para recordar que William Ospina nació en Padua, Tolima, hace ya 66 años, es realmente muy joven todavía, y que entre sus obras tenemos, por ejemplo, Las Auroras de Sangre, una interpretación de las famosas elegías de varones ilustres de don Juan de Castellanos, una bellísima trilogía también sobre la conquista de América, Ursúa, El país de la canela, La serpiente sin ojos. También tiene otro que me encanta, que es El año, el verano que nunca llegó, en la que cuenta cómo nacieron al romanticismo esos monstruos, esos grandes mitos románticos como Frankenstein y el vampiro, al borde de un lago suizo y ante los ojos de Lord Byron, nada menos, y del poeta Shelley. Hay que recordar también del gran amor y admiración de Lord Byron, por ejemplo, un británico de esa época, por la figura de Bolívar y sobre entonces, ¿qué hago? ¿Sigo? Bueno, esta es una digresión, vuelvo a los escritos de William, varios, esos extraños prófugos de Occidente, una álgebra embrujada, la franja amarilla, parar en seco o es tarde para el hombre. El último se llama, como dije hace un rato, Guayacanal, está escrito como su obra más personal en la que él revive la historia de su muy numerosa familia a partir de los bisabuelos, los abuelos, los padres, los tíos, los primos, en fin, y explora un impresionante y salvaje territorio en las montañas centrales de Colombia, donde a finales del siglo XIX se fundó un país gracias, digamos, más bien al emprendimiento de campesinos que lamentablemente después, a mediados del siglo XX, ese país fue destruido por la violencia política y por la tragedia y la sangre. Es una novela que en cierta forma, como él mismo ha dicho, logra en cierta manera desentrañar el espíritu del país entero, de Colombia, resucita una Colombia extinta, una época, una región, unos personajes desaparecidos físicamente que podrán estar vivos por siempre en estas páginas. Entonces, maestro Ospina, en varias de las entrevistas que usted y yo hemos hecho en el pasado, con ocasión de la publicación de sus libros, usted siempre me hablaba de que algún día contaría la historia de su familia tan entrelazada con la historia del país, y entiendo que estaba precisamente en la escritura de otro libro y la interrumpió para darle salida a Guayacanal. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué usted en un momento dado sintió esa urgencia relatar ese viaje a la memoria? Bueno, Margarita, en primer lugar, buenas tardes, muchas gracias por esta conversación, qué agradable estar aquí. Y sí, bueno, yo estaba dedicado a escribir otro libro, pero ocurrieron una serie de hechos personales, sobre todo la muerte de mis padres, la muerte de algunos parientes, que eran las personas que normalmente contaban esta historia en la casa, porque lo que yo estoy contando en este libro, pues son sobre todo cosas que se contaron en la familia siempre. Todas las familias tienen muchas historias que volver a contar y que volver a narrar, y es muy grato, incluso que no le cuenten a uno cosas nuevas, sino que le vuelvan a contar las cosas que ya ha oído uno muchas veces. Cuando vinieron estos silencios, yo empecé a sentir la necesidad
de escribir este libro. El deseo lo había tenido siempre, pero la necesidad no la tenía todavía. Y entonces ocurrió también que hice con unos amigos un viaje a la selva de Florencia en el oriente de Caldas, y para hacer ese viaje tenía que pasar, o de regreso de ese viaje tenía que pasar por las tierras que fueron de mis bisabuelos, Guayacanal, y bueno, como que hice un enlace ahí entre mi estado anímico, mi estado emocional y el haber hecho ese viaje que había tratado de hacer mucho tiempo, y de repente sentí que era la hora, que ya no podía estar escribiendo otra cosa, entonces me tocó archivar un poco todo lo que estaba haciendo hasta entonces y dedicarme de una manera como muy completa a escribir este libro. ¿Cuánto le tomó escribirlo? Ya lo tenía en la cabeza, desde luego, como me ha contado, pero ¿cuánto le tocó tiempo desarrollarlo y terminarlo? Bueno, como es un libro de esos que uno va escribiendo a lo largo de toda la vida, porque uno va recibiendo Sí. datos, historias, relatos familiares, estaban todas las canciones de mi padre, había un montón de cosas que ya estaban en mí y tal vez yo solo necesitaba como un hilo argumental a través del cual ir narrando, ir enlazando todos esos recuerdos y esas historias. De manera que yo creo que yo llevaba mucho tiempo acumulando datos, acumulando información y solo estaba esperando el momento en que todo eso como que cupiera en un mosaico y fue lo que ocurrió en ese momento. Recogí, retomé textos, fragmentos que yo había escrito a lo largo de los años y incluso alguna de las páginas de la novela Sí. tiene por lo menos 30 años de existencia porque era un fragmento que yo había escrito hace muchos años y cuando ya llegué al momento dije, no voy a escribir esto de nuevo, voy a retomar esto que yo ya había contado y nunca había publicado aquí. Entonces Claro. fui armando un mosaico, esto es como una especie de rompecabezas que se fue armando y al que solo une en estos momentos como el estado de ánimo, la emoción del recuerdo. Y claro, hay tantas cosas en la novela que es como un calidoscopio de cosas que se van sucediendo y a las que yo no enlazo como por un orden cronológico, sino solo al ritmo de la evocación y de los recuerdos y de las emociones que me despiertan. Desde luego. Usted en esta novela hace un relato muy personal, es su familia, una cosa muy íntima, pero hay una cosa que también está muy presente ahí, es que no pierde de vista que esas historias ocurren en el territorio, y que la historia de ese territorio era importante ya para nosotros desde épocas de la conquista y la independencia y la colonia, es decir, que la necesidad de contarlo y de rescatarlo, ¿no? Sí, ese territorio fue para mí siempre muy importante y bueno, estas son historias que tal vez solo se entienden plenamente si se piensa en dónde ocurren, ¿no? Son Sí. historias que no pueden ocurrir en cualquier parte. Una historia como la que yo cuento en Guayacanal no podría ocurrir en una ciudad, no podría ocurrir, seguramente no podría ocurrir en otro país, porque Colombia está allí, la cordillera de los Andes está allí, esos cañones, la dificultad de acceso a esas tierras, lo incomunicadas que estuvieron durante mucho tiempo. Y, y claro, hay algo que para mí es apasionante y es que, aunque esta es una historia que ocurrió hace apenas 150 años, ¿no? O menos, tiene un sabor muy antiguo porque es la gente ocupando por primera vez un territorio en el que no había nadie durante siglos. Entonces eso le da como un cierto sabor bíblico, el sabor como de una cosa del Génesis, y pues Sí, eso ocurre mucho en Colombia, que Colombia todavía tiene tierras que no han sido visitadas por la historia y sí. donde ya se borró o parece haberse borrado como esa humanidad que vivió allí durante milenios. Entonces, de ese comienzo está impregnado como buena parte del sabor de este relato, cómo llega una comunidad, cómo llegan unas gentes y convierten en un lugar habitable una selva y crean para eso fueron muy importantes sobre todo las mujeres, cómo crean unas costumbres, unas tradiciones, unos hábitos de hospitalidad, de todo eso que es habitar el mundo. Claro, claro. ¿Cómo logra usted tejer, digamos, la historia, los sucesos, los hechos históricos con la ficción? Es decir, cosas que sucedieron de verdad con lo que usted tiene que inventar.
alrededor de eso para enriquecer la narración? Bueno, para mí este es un libro de ficción en el que todo lo que se cuenta ocurrió realmente, Sí, ¿no? Todos los hechos ocurrieron, los personajes existieron. Yo inclusive sentí la necesidad de no inventarme como un mundo idílico, como un mundo fantástico, ponerle otros nombres a los sitios o cambiarle de nombres a las personas. Yo sentía como que la verdad de esta historia exigía que esto ocurriera en el Cañón del Guarinó, en Petaqueros, en Guayacanal, en Padua, que cuando menciono Fresno o Manizales, estos sean sitios donde el lector pueda encontrar esas referencias, y también me importaba que aparecieran esos nombres, ¿no? Eh, claro. los nombres de Benedicto, de Rafaela, de Josefina, de mi tío Liborio, de mi padre, ¿no? Porque la verdad de la historia lo exigía, lo reclamaba. Entonces, ¿por qué digo yo que es una historia, que es una ficción? Porque como uno no lo cuenta todo, porque contarlo todo exigiría pues hacer un libro de 3.000 páginas, y eso que no alcanzaría, entonces la memoria es selectiva, la memoria toma fragmentos de la realidad. Había unos personajes de los que yo quería hablar y nunca aparecieron, porque Vieron. en el ritmo del relato iban desapareciendo. Había otros que yo no pensé que llegaran a ser tan importantes en la historia, y a medida que contaba la historia se iban haciendo necesarios e iban ocupando un lugar que a mí mismo me sorprendía y que era verdadero. De manera que lo que hace que esto sea ficción es el hecho de que hay una selección de fragmentos de hechos reales que, al armar el mosaico, pues producen de alguna manera una realidad nueva. Ahí no está contado todo lo que ocurrió, pero lo que se cuenta establece ya sus propias relaciones, y entonces yo creo que ya se producen unas simetrías extrañas que nacen de que todo esto que ocurría en la realidad ahora está dispuesto en el lenguaje, en el ritmo del lenguaje, y entonces, pues todo escritor siempre aspira a que lo que está escribiendo, él sea el primer sorprendido, ¿no? Que uno no sienta que está simplemente contando algo que ya sabe, sino descubriendo algo a medida que lo Algo escribe. nuevo, sí. William, Rafaela, ¿cómo se llamaba su bisabuela? En este momento se me escapó el nombre. Benedicto. Benedicto. Benedicto y Rafaela, cuéntenos un poco cómo es esa andadura de ellos dos, de esos bisabuelos que se establecen en ese sitio, él siguiendo las huacas de los indígenas precolombinos y haciéndose con un tesoro modesto para comprar la finca que finalmente adquiere y todo, y cómo se establecen finalmente allí. Duraron como Bueno, 65 años casados, creo. yo creo que mucho tiempo, sí. Esto es una historia que es inevitable tener que enlazar las circunstancias puramente familiares con un relato que es mucho más amplio, que es el relato de la colonización antioqueña. Sí, Cuando se cumplió, cuando se cumplió el proceso de la independencia a comienzos del siglo XIX, lo primero que hicieron los habitantes de los campos, sobre todo de esa región de la cordillera, puede decirse: ya somos un país, ya somos dueños de nuestro destino, ya no somos dueños de la corona española, entonces vamos a tomar posesión del territorio. Y entonces empezaron a salir a ocupar esas montañas que habían estado deshabitadas durante 3 siglos, desde cuando pasaron los conquistadores españoles. Y mis bisabuelos, Benedicto y Rafaela, que eran primos entre sí, ¿no? Eh, sabían, como todos esos muchachos que salían a colonizar entonces, que había mucha tierra hacia el sur de Antioquia. Esas montañas estaban despobladas y eran selvas y cañones y montañas de una exuberancia maravillosa, de una fecundidad extraordinaria. Pero claro que ellos no pensaban que en esas tierras se pudiera cultivar nada, porque eran tierras muy ásperas, muy salvajes. muy escarpadas. Pensaban que iban a encontrar minas de oro, porque había muchas minas de oro por ahí, y Ujú. bueno, iban a ver qué podían cultivar y tener un pedacito de tierra. Descubrieron muy pronto que la tierra tenía dueño, y sobre todo esa región entre el río Arma y el río Chinchiná, eh, eran 500.000 hectáreas, dicen algunos, que el rey de España le había dado a don José María de Aranzazu, con ¿500 la mil condición hectáreas? de que 500.000 hectáreas para que hiciera, es que lo que ahora llamamos departamentos en Colombia, antes eran las propiedades de unas familias, Sí. ¿no? Entonces,
había una concesión que se llamaba la concesión Villegas, que el rey de España le había dado a don Felipe de Villegas y Córdoba, y que después se convirtió en los municipios de Sonsón y de Abejorral. Sí. Esos eran 200.000 hectáreas. La concesión Aranzazu era más grande aún y estaba entre el cañón del río Arma y el cañón del río Chinchiná. Todo lo que ahora es el viejo Caldas, digamos, ¿no? Entonces, cuando los colonos llegaban a tratar de ocupar esos territorios, pues llegaban los dueños o sus enviados o sus sicarios a expulsarlos, a quemarles los ranchos y a decirles aquí no se pueden quedar porque esta tierra tiene dueños. Y finalmente había tantos colonos y había tantos conflictos que estuvo a punto de estallar una guerra entre colonos y dueños de la tierra, y fue cuando el Estado colombiano intervino. Y por una vez en la vida el Estado colombiano acompañó una reforma agraria, Sí. que fue muy, muy afortunada porque nosotros hemos crecido un poco con la idea de que en Colombia nunca hubo reformas agrarias, y la verdad es que no hubo todas las reformas agrarias que eran necesarias para poder vivir en un país en paz. Pero en esa ocasión se hizo una reforma agraria. Millones de hectáreas le fueron repartidas a los campesinos, y en esa región buena parte de la concesión Aranzazu le fue repartida a los colonos, y de esa reforma agraria hecha en la segunda mitad del siglo XIX, cuando estaban los Estados Unidos de Colombia, nació la zona cafetera de la que viviría Colombia durante un siglo. Y bueno, Benedicto y Rafaela no alcanzaron a recibir tierras allí. Cuando llegaron ya las tierras estaban repartidas. Avanzaron un poco más hasta el cañón del río Guarinó, que era ya en el departamento del Tolima, y allí mi bisabuelo compró la tierra de los indios con el oro de los indios, porque él venía recogiendo Guaquiano. oro de guacas. Parece que era muy hábil para encontrar las guacas. Mi abuelo intentó imitarlo y nunca encontró una sola guaca. En cambio, su padre las había encontrado muchas. Sí. Y con oro de esas vacas compró ese pedazo de montaña donde vivió la familia durante 70, casi 80 años. ¿Y de dónde sale el nombre Guayacanal? Bueno, Guayacanal es un bosque de guayacanes, y los guayacanes abundan en estas cordilleras. Ah, ya. Son árboles, sobre todo unos árboles de flores amarillas, doradas, muy hermosos. También los hay de otros colores, hay guayacanes lila y hay guayacanes Sí. blancos. En Cali, tu tierra, se ven guayacanes blancos y guayacanes lila, y por la avenida Cesta unos cuantos guayacanes amarillos. Pero allí debió haber muchos guayacanes en esos tiempos para que el bisabuelo haya llamado Guayacanal a esa tierra. Y todavía unas fincas que quedan allí se llaman Guayacanal, y algunas están todavía en manos de algunos de mis primos lejanos, ¿no? Entonces, bueno, así fue como ellos llegaron a esa tierra, en el cañón del Guarinó. Ya, muy bien. Usted dice que hizo con este libro muy bello, que lo tengo aquí, pues ustedes miren la carátula, es una belleza porque es una fotografía de los bisabuelos, ¿no? Así es, sí. Cuando yo encontré esa fotografía, casi que sentí que ahí tenía la portada de mi libro, porque, pues sí, es muy conmovedor verlos, ver. Además hay algo muy, muy interesante que yo descubrí después con esa fotografía. Ya la habíamos escogido para que fuera la portada del libro, Sí. cuando yo comprendí un día que en esa fotografía aparecen los padres de Santiago Buitrago, que era el hermano de mi abuelo, y los hijos de Santiago Buitrago. O sea, Santiago Buitrago es el muerto grande de esta historia, es un tío abuelo al que mataron en el año 39 de una manera muy dramática, y hay un capítulo pues muy dramático de la novela donde se cuenta ese asesinato. Y entonces el que en esa fotografía estén los padres de ese muerto y los hijos de ese muerto, también muestra de qué manera ese muerto ocupa un lugar tan central en la historia. Estos entonces son los padres y estos chiquitos son los hijos. Son los hijos del muerto. Sí. Del muerto, claro. Hay una cosa además muy conmovedora, William. Esto parece ser como una pajarera, lo que hay atrás. Sí, es un palomar. Palomar. Y bueno, sí. Pero hay una cosa que es conmovedora, es que el bisabuelo con esos largos mostachos blancos y tiene su sombrero de bombín,
está muy elegante con su traje de domingo de ese, porque ella también está de negro hasta los pies vestida, pero él está descalzo. Sí, y creo que anduvo descalzo toda la vida. Yo no creo que haya usado zapatos ni botines. Ellos en esos tiempos andaban así, y eso como que no contrariaba en ellos el hecho de que se ponía un traje de saco y pantalón y su Sí. sombrero. Eran sombreros que yo creo que traían de Inglaterra en esos tiempos, porque por ese camino que pasaba junto a la finca de ellos, los bueyes bajaban la cosecha cafetera hasta el río Magdalena y Sí. subían las mercancías que llegaban por el río Magdalena de tantas cosas que no se producían en Colombia en esos tiempos. Cantidades, y era la época en que traía muchas cosas, especialmente de Europa, ¿no? Inglaterra principalmente, y usted me contaba en alguna oportunidad que pusieron un cable para bajar las mercancías, para subir las mercancías que venían por el río Magdalena, y que con eso en un momento dado, ya en un futuro, se evitó el uso de 10.000 mulas, que eran las que tenían que subir y bajar esas mercancías, ¿no? Sí, lo que pasa es que inicialmente cuando se produjo la bonanza cafetera, la primera bonanza cafetera de esa región, Sí. cuando estos campesinos a los que les habían dado tierra descubrieron que ahí se producía, eran óptimas para el cultivo del café, la cosecha cafetera pasó en un año, a fines del siglo XIX, de 60.000 sacos a 600.000 sacos. Wow. Y entonces ya la principal dificultad era cómo bajar esa cosecha para embarcarla hacia el mundo, porque eso no se producía para el consumo interno, sino para la exportación. Sí. Entonces, los bueyes bajaban por el páramo de Letras hasta Mariquita esa carga, pero tardaban 10 días haciéndolo. Entonces, los ingenieros ingleses que andaban siempre acompañando todos esos procesos de colonización y que andaban aquí cobrándose en minas de oro los empréstitos de la independencia, eh, idearon la construcción de un cable eléctrico que bajara la cosecha cafetera desde Manizales hasta el río Magdalena. Y en el año 20, en 1920, empezó a funcionar el cable, que funcionó como durante 40 años, y que redujo de 10 días a 10 horas el tiempo que tardaba la cosecha cafetera. Yo alcancé a ver las vagonetas del cable en mi infancia, porque pasaban por allí, pasaban por Padua, pasaban por Fresno. Ahí detrás de lo que llaman en Fresno el Alto del Cielo estaban las vagonetas del cable, donde iban los muchachos a jugar, a colgarse de una vagoneta de una colina a la otra. Y Sí. ese cable, esas vagonetas que estaban hechas solamente para la carga, mucha gente las utilizó como transporte, porque aquí pues los caminos eran muy malos, la carretera no existía todavía, y había gente que se montaba en el cable desde Manizales y pasaba sobre esos abismos de 2.000 metros de hondura, Qué terror. y algunos, y muchos se desplomaron, se Sí. perdieron se marearon y cayeron allí. Inclusive yo oí decir que un amigo mío, pues tengo que preguntarle si es verdad porque hace muchos años no lo veo, eh, Serafín Martínez, una vez estaba haciendo el viaje en el cable y esos cables lo apagaban a cierta hora y se quedó varado en un alto, No me y sus digas. amigos tuvieron que ir porque él no podía bajarse de allí, pero Claro. pues también estaba como visible, tuvieron que desvelarlo para que no se fuera a dormir y A dormir se caerse, cayera, qué ¿no? barbaridad. Hacerle ruido desde abajo hasta cuando el cable se movió de nuevo. Bueno, esa Sí, es una historia que tengo que confirmar si ocurrió realmente. si es cierto o no. Bueno, aquí tengo yo, ay, se me desapareció aquí en mi imagen. Auxilio, se me fue para arriba, yo creo. Perdón un minutico porque aquí alguna cosa me sucedió. Ya. Entonces, les iba a mostrar aquí la cara de la abuela, que es una belleza, con su pelo blanco y una mirada que yo diría que es entre, entre inquisitiva y soñadora. ¿Qué tanto corresponde a la personalidad de ella? Bueno, yo nunca la conocí Sí, personalmente, ella murió sí. un año antes de que yo naciera, pero yo pasé mi infancia oyendo hablar de ella. Es uno de esos seres que dejan una larga huella sobre sus familias, Su y descendencia, sí. como ellos tuvieron tantos hijos y después tantos nietos y ahora tantos bisnietos,
es mucha la gente que dice mamá Rafaela porque ella es un personaje legendario de la Sí, familia. sí, Y, y lo que la hizo ser tan legendaria es que era un ser encantador, no, no era un ser como lleno de severidad y con esa cosa de que no, de impedirle a la gente toda diversión, no. Era alguien muy alegre, eh, le gustaba mucho la música, le gustaba las fiestas, acompañaba a sus nietas a las fiestas de Padua, ¿no? sí, Y todas recuerdan pues a un ser adorable que además era de una enorme hospitalidad, siempre tenía posada para el peregrino y un plato para el forastero en la mesa. Y, y yo después he terminado sintiendo que buena parte de las virtudes de las mujeres de mi familia, de mis tías, de mis madres, de mis hermanas, como tienen como su raíz en esa bisabuela, y yo sé que cada familia aquí tiene una bisabuela similar, ¿no? Esto que parece una historia de una familia, es la historia de muchísimas familias, y para mí es muy importante mostrar que en la construcción de ese mundo, que es un mundo entrañable, el mundo campesino colombiano, que desafortunadamente fue tan destruido o tan diezmado por la violencia política, eh, nunca se ha sabido suficientemente y no se habla suficientemente del papel tan importante que cumplieron estas mujeres creando un mundo, creando los hábitos de higiene, de hospitalidad, de la gastronomía, la cordialidad eh, y esa alegría, ese amor por la música, sí. porque a mí yo siempre oí una leyenda urbana de los campesinos como gente rudimentaria, como gente ruda, como gente que un mundo muy duro, un mundo muy trágico, y la verdad es que antes de la violencia el mundo campesino colombiano era un mundo lleno de valores Muy extraordinarios grato. y cuando yo oía a mi tío Liborio contar las historias, porque se las sabía todas, sabía quién no había vivido en cada casa y qué había pasado, yo sentí que eso había sido un mundo de leyenda, que no merecía haber sido tan calumniado y la verdad es que después la violencia lo destruyó de una manera terrible y, y fue muy trágico para Colombia, porque Colombia tiene fundamentalmente una vocación agraria y una vocación campesina, Claro. y en realidad nunca ha encontrado el camino de la industrialización. Entonces las ciudades sí crecen, pero no producen, ¿no? Entonces, también la violencia en la que vive Colombia todavía se debe a que una fuente sana y maravillosa de recursos, que era la agricultura, fue destruida y a cambio de eso arrojaron a la gente a la incertidumbre y a un mundo en donde todavía no se ha construido una economía fundada en el trabajo. Desde luego. Ahorita hablamos de eso, de la llegada de la violencia a esa especie de Arcadia que usted pinta en un principio. Y se me ocurre pensar en lo de la música que les gustaba tanto, a su abuela que además les conectaba a sus nietas y que fueran a las fiestas a bailar y se endomingaran, se pusieran preciosas, sus mejores vestidos y ella misma las guiaba por los caminos hasta llegar al pueblo donde había el baile, donde había la reunión con los muchachos y demás, y luego volvían con ella también a altas horas de la noche. Ese, ese era un mundo en el cual, por ejemplo, usted pinta que hubo por lo menos 70 años de paz. Eso no es muy conocido. Nosotros estamos acostumbrados a que nos digan que Colombia ha tenido violencia desde la época de la conquista sin parar. Y resulta que usted destaca, rescata casi un siglo de paz. ¿A qué se debía esa paz? Y ahí sí entremos a que usted nos cuente cómo se perdió, cómo llegó la violencia, en qué forma y qué ocurrió allí, en ese sitio idílico. Bueno, yo siento que en realidad lo que le da a los pueblos la posibilidad de vivir pacíficamente es que no es ni siquiera que la gente viva en la gran opulencia, sino que la gente tenga lo necesario. Y para tener lo necesario, las comunidades solo necesitan un trabajo honrado, la seguridad de que van a tener ingresos, ¿no? Pues una pequeña propiedad donde vivir, que la gente se sienta segura, porque curiosamente lo que genera en las comunidades y en las sociedades el delirio de la riqueza extrema
que se apoderó de Colombia en las últimas décadas, Sí. esa idea que algunos tienen de que uno tiene que ser el más rico del mundo, ¿no? Y que no basta tener poco, sino que tiene que tener Sí. demasiado. Que no se Eso, sacia eso nunca. solo, eso solo lo produce la incertidumbre, eso solo lo produce la falta de protección. Cuando las familias se sienten protegidas, cuando hay un Estado que ampara a la familia, que ampara el trabajo, que garantiza el acceso a unos ingresos básicos, la humanidad no se pierde en esos delirios, sabe que el ser humano no necesita mucho para ser feliz, pero sí necesita tranquilidad, confianza, un sentido de la responsabilidad y unos lazos sociales. Entonces, curiosamente, esas sociedades de la opulencia y esas sociedades del derroche, en general lo que más engendran es más bien inseguridad, insolidaridad y desconfianza. Claro. El mundo campesino colombiano era un mundo lleno de confianza, lleno de responsabilidad. No vivieron nunca en la opulencia, pero supieron vivir pobremente con una gran dignidad y con unos valores muy profundos, el respeto por la palabra empeñada, y como digo, la hospitalidad, la cordialidad, estaban allí, ¿no? Y yo creo que Colombia solo reencontrará el camino de la paz verdadera, que no es de unos procesos burocráticos ni esas cosas, cuando la comunidad pacífica, que nunca ha utilizado violencia contra nadie, tenga unas garantías mínimas de supervivencia, y ya se verá que es muy fácil que un país viva en paz si cada quien tiene lo mínimo para confiar en el futuro y para proteger a su gente. ¿Y cuál sería la forma de salir de otro de los males bíblicos que nos azota, que es la gran corrupción? Uno se queda simplemente alucinado de ver diaria y nochemente las noticias que llegan de todos los rincones del país, gobernaciones, municipios, veredas, de cómo se apoderan de los dineros públicos. Ya el colmo llega a que los dineros que se han destinado para paliar el problema de la pandemia a los más necesitados, a los más vulnerables, a los más pobres, se han perdido en una gran cantidad. Y uno llega a preguntarse, ¿cómo puede suceder eso? ¿Cómo puede haberse endurecido o la ambición haber endurecido el alma de esa dirigencia que tiene acceso a esos dineros para que se los apropien? Es que lo que no se puede permitir es que se destruya el sentido de comunidad, el sentido, la capacidad de cada quien de reconocerse en los otros y de sentir la importancia de los demás, ¿no? Porque entonces la política deja de ser un servicio público y se convierte en un instrumento de poder, de prestigio o de riqueza, ¿no? Cuando ya la política no está hecha para servir a la comunidad, con austeridad, inclusive con sacrificio, Claro. porque Colombia tuvo épocas, aquí siempre esta fue una sociedad señorial, pero hubo épocas en que la política no era tan corrupta. Algunos gobiernos cuya política yo no comparto, porque me parece que tenían que haber hecho muchos más esfuerzos por la gente, Sí. por lo menos no eran ladrones. Algunos gobiernos del Frente Nacional, yo sé que esos presidentes salieron de la presidencia tan pobres como habían llegado. Claro, es O cierto. sea, eso existió en otro tiempo. Ahora el mundo ha perdido de tal manera un sentido de la responsabilidad y un sentido de la compasión y un sentido de la capacidad de identificarse con grandes sueños y con grandes ideas, que la política perdió su grandeza. La política se convirtió en un instrumento de poder, de riqueza o de fama, ¿no? Y eso es muy trágico, porque en realidad en todo el mundo ya está siendo cada vez más necesario cambiar radicalmente la idea de política que tenemos, porque procesos electorales en los cuales se pueda comprar el poder comprando votos son una traición absoluta a la idea noble de la democracia, con que se fundó la democracia y a la que le cantaba tanto Walt Whitman en sus poemas, ¿no? La idea de sociedades austeras, de sociedades responsables, la idea de políticos hechos para servir a la comunidad. Whitman decía que una democracia verdadera es aquella en que no son los ciudadanos los que se inclinan ante el presidente, sino el presidente el que se inclina ante los ciudadanos. Ahora nos han construido un mundo
en el que se les encarga la administración y creen que se les regaló el país y que nosotros somos sus esclavos. Tenemos que pedir permiso por todo. El ciudadano no es el rey, sino que es el esclavo de unos señores a los que además nosotros les pagamos el sueldo. Yo creo que un cambio radical en la idea de la democracia es fundamental y un sentido de más amor por la comunidad y por el territorio. Yo creo que lo que falta es amor. Cuando la gente se dedica a la política, no deseando que la sociedad se dignifique y se engrandezca y que su país sea grande y hermoso a los ojos del mundo, sino solamente qué puedo sacar yo para mí, ya todo está perdido. Eso es muy cierto. En estos momentos en que estamos sufriendo pues, las consecuencias de la pandemia, del COVID-19, todo esta, del encierro, del confinamiento, etcétera, la gente protesta y se siente pues, discriminada para hablar más directamente de los mayores de 60, 70 años, en fin. Hay una cosa que a mí me llamó la atención en una columna que usted escribió hace algún tiempo, creo que tal vez un par de años, en el diario El Espectador, que tituló El derecho a ser feliz. Y usted allí toca unos temas que son de muchísima actualidad. Hoy parece que estuviera respondiendo precisamente al tema de la salud, de la importancia de que la salud sea una cosa preventiva, sea un derecho de los ciudadanos, que los gobiernos se ocupen de que realmente todas esas instancias de medicamentos, de clínicas, de camas, de UCIs, etcétera, etcétera, estén siempre vigentes en vista de que corremos tantos peligros como lo anunció, por ejemplo, Obama hace algunos años diciendo que iba a llegar en un momento determinado esto que vino, un virus, una pandemia, una peste como la que nos ataca. Entonces, esa parte me llamó la atención porque es exactamente como si usted la estuviera escribiendo hoy. Es decir, usted tuvo como una especie de anticipación, de ver que no se estaba cumpliendo nada con nada de eso que se necesitaría en una eventualidad como esta, y no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, como se vio, por ejemplo, en los Estados Unidos, el país más poderoso supuestamente del mundo, ¿no? Sí, hay algo muy interesante allí, y es que si algo nos ha demostrado esta pandemia, es que lo que más nos está salvando no es ni siquiera el sistema sanitario ni la medicina. La medicina está haciendo cosas heroicas para salvar a algunas personas que están especialmente en riesgo, pero lo que nos está salvando es la carga inmunitaria que tiene la humanidad espontáneamente, ¿no? Que el 80% de las personas que se contagian ni siquiera sean sintomáticas, revela que el ser humano tiene en su organismo una capacidad extraordinaria de resistir a los virus, y el ser humano continuamente está en contacto con los gérmenes, con las bacterias, con los virus, todos los días se enferma y todos los días se alivia por su propio proceso inmunitario. ¿Qué deberían hacer los gobiernos y qué deberían hacer las sociedades? Fortalecer al máximo el proceso inmunitario de la gente, permitirle que viva en buenas condiciones de salubridad. Entonces, ¿en qué consiste la verdadera salud pública? Nos hacen creer que salud pública son hospitales, médicos, cirugía y medicinas. Pero eso es para curar la enfermedad. Pero ¿por qué no prevenir la enfermedad? ¿Por qué no hacer el mayor esfuerzo posible porque no nos enfermemos, o porque nos enfermemos mucho menos, para no tener que curar, ¿no? Y ahí sí, ¿qué es lo que hace que verdaderamente la humanidad sea fuerte inmunitariamente? La primera fuente de salud es el agua potable, y yo no veo a nuestros gobiernos haciendo un esfuerzo porque los centenares de municipios del país tengan de verdad agua potable a estas alturas de la historia, en un país que es una fábrica de agua extraordinaria que tiene la mitad de los páramos de este planeta. Más bien estamos permitiendo que el agua se arruine, que arrasen los páramos, que talen los bosques, que envenenen los ríos, ¿no? O sea, la salud pública, yo creo que se equivoca un gobierno que piense que la salud es una cosa, la ecología es otra, la economía es otra, ¿no? Y entonces cada ministro su partecita, no, la salud es agua potable, es buena alimentación sana, con productos que vengan de cerca. Ya no sabemos qué estamos poniendo en nuestro plato, la alimentación industrial es cada vez más dañina. En otras épocas, la alimentación
era saludable, ahora es una fuente de enfermedad. Ahora no solamente nos toca alimentarnos, sino después curarnos de los males que la alimentación nos produce. Sí. Entonces, esta es una época especialmente insensata en ese sentido, pero la humanidad va a tener que comprender, y yo creo que esta cuarentena y esta crisis nos está enseñando algunas cosas. Por ejemplo, que es una locura que lo que comemos tenga que llegar del otro extremo del mundo. Tenemos un potencial extraordinario de producción de cosas sanas y cercanas. ¿Por qué tenemos que comer cosas que vienen del otro extremo del mundo y que dejan un rastro de CO2 terrible en la atmósfera? Entonces yo creo, agua potable, una sana alimentación, que la gente tenga trabajo, que no tenga incertidumbre, que no tenga angustia, porque lo que más congestiona las urgencias es más la angustia de la gente que ni siquiera su enfermedad. Son muchas las enfermedades que se multiplican por el estrés en que vivimos en estas ciudades. Entonces yo creo que un sistema de salud pública tiene que pensar que de verdad hay un montón de cosas naturales que pueden reforzar nuestro sistema inmunitario para defendernos mucho mejor de estas pandemias, ¿no? Y que todo no está, aunque es muy importante, solamente en el sistema sanitario y en curar a la gente de las enfermedades. Mucho mejor que la gente se enferme mucho menos, y para eso se requiere una manera de vivir más sabia y más serena. Y creo que los gobiernos descuidan dos cosas que son fundamentales, ¿no? Y es que la humanidad sí necesita salud, necesita vivienda, necesita educación, todas esas cosas son fundamentales, pero la humanidad necesita felicidad, y la felicidad nace de un medio ambiente propicio, de buena salud afectiva, de un buen empleo, ¿no? De cosas que deberían ser el principal trabajo de los gobiernos. ¿Cómo hacer que la gente viva feliz, esté tranquila, esté satisfecha con lo básico, y no tenga que meterse en toda suerte de lío, que la gente no tenga que arrojarse a la ilegalidad para poder sobrevivir? Claro. Bueno, volviendo a Guayacanal, aquí tengo una fotografía. Las fotos son divinas, son unas fotos en sepia y son realmente fantásticas, una maravilla que hayan subsistido, ¿no? Esta foto entiendo que es muy importante porque es un entierro. ¿Qué nos cuenta de esta foto? Bueno, cuando yo tenía 13 años, la Josefina, que nos crió a nosotros y que yo después descubrí que había criado a mi madre, y que después descubrí que también había criado a mi abuelo, y en esa medida ya empezó a parecerme más un personaje de cuento de hadas que es un personaje de la realidad, porque vivió 100 años y crió a varias generaciones. Ella me contaba cuando yo tenía 13 años muchas historias de la familia. Sí. Había una especialmente perturbadora, que era cómo había muerto asesinado mi tío abuelo Santiago Buitrago en el año 39, ¿no? Ese crimen que ocurrió en el año 39 conmocionó mucho, no solamente a la familia, sino al entorno de esas montañas, de esa región, precisamente porque ocurrían muy pocos hechos de esa atrocidad, ¿no? Fue un hecho muy excepcional. Y yo encuentro que la diferencia entre la paz y la guerra en un país consiste en que la paz no es cuando no ocurren cosas, sino cuando una sola cosa que ocurre crea una consternación general y una respuesta masiva de la gente. Mientras que la guerra y la violencia es cuando pasan miles y miles de cosas y ya a nadie le importan, ¿no? Y a los muertos los arrojan a los ríos y se los llevan, y los muertos van desapareciendo en bolsas de polietileno sin que la gente pueda siquiera despedirlos. Esa es la tragedia. En cambio, en esos tiempos que yo llamo tiempos de paz, no es que no ocurrieran, había robos y había discordias y había crímenes pasionales, pero había una capacidad de conmoverse y de responder a esas cosas. Entonces, una sola muerte, la muerte de mi tío abuelo Santiago, conmovió a la familia y todavía la sigue conmoviendo. Es un hecho que todavía hiere, despierta recuerdos, se cuentan miles de historias de él. Y bueno, Josefina me contó a mí esa historia cuando yo tenía 13 años, y yo en ese entonces no sabía que iba a ser escritor, pero pues si yo lo hubiera sabido me habría dicho, esto lo tengo que contar alguna vez. Claro. Y entonces, pues en esta novela, contando esta historia, yo sabía que tenía que contar el episodio de la muerte de Santiago. Y un día en que traté de buscar fotografías antiguas para
darle rostro a algunos de mis recuerdos y a algunos de mis fantasmas, encontré en la casa de Margarita Cifuentes, la esposa de uno de mis tíos abuelos, que me ofreció muy amablemente que fuera a mirar sus álbumes, esta fotografía. Y yo me puse a mirarla y dije, en primer lugar me pareció una foto bella, se me parece un poco a esas fotos que tomaba Juan Rulfo, que también era un gran fotógrafo, Eso sí. pero mirándola con más detalle descubrí que era precisamente el funeral de mi tío abuelo Santiago, cuya muerte yo narro con bastante detalle en la novela. Entonces sentí que era una foto pues fundamental para ese relato y fue esa foto la que me hizo nacer el deseo que después le comuniqué a los editores de que yo querría acompañar esa novela con unas cuantas fotografías de esos viejos tiempos rescatadas de los álbumes de mi madre y de mis tías, de mi prima Adiela y de mis tíos abuelos. Sí. Y los editores pues de Random House se entusiasmaron mucho con la idea y por eso el libro a mí me parece que es muy bello, digamos, editorialmente, la edición es muy linda y, y esas fotografías por lo menos no solamente nos dan un testimonio adicional de ese mundo, sino que nos ayudan como a situarnos un poco en lo que era la época, la manera de ser de los personajes, sus trajes y el mundo en que vivían. Las modas, todo. Y, y entonces creo que fueron tanto las fotografías como las canciones que a mí me van puntuando los recuerdos, Sí. fueron instrumentos fundamentales para acabar de darle como su tono a este relato. William, usted hablaba hace un rato de la abuela y de la alegría, del canto, de la música. Su padre fue músico y su padre cantaba muy bello, según yo entiendo, y usted ha contado me ha contado a mí en algunas entrevistas que usted se aprendía todas, usted sabe todas las canciones que cantaba su papá, usted se sabe tango, se sabe boleros, se sabe cuecas chilenas, se sabe pues una cantidad de música latinoamericana impresionante y considera que ese cancionero latinoamericano es un verdadero corpus poético. Y usted dice que esas canciones, esa música lo inspiró a usted más que cualquier literatura, porque en su casa no había biblioteca, pero sí había canciones. Cuénteme cómo es esa herencia que le deja a usted y a su obra la música latinoamericana, la que cantaba su padre, toda esa canción popular que es tan divina y que tiene tanta fuerza, por ejemplo, en un tango o en una ranchera, ¿no? Así es, sí, para mí, yo la vida entera la he ido viviendo al ritmo de unas canciones, ¿no? El hecho de que mi padre cantara y de verdad, si en mi casa no había libros, pero estaban todas las canciones, Sí. yo me sé casi todas las canciones con la diferencia de que mi papá sabía cantarlas y yo solo las sé recitar, Usted la pero, sabe soplar. pero sí, yo soy buen consueta, Con realmente. suetra. Sí. Entonces, entonces, bueno, para mí las canciones, recuerdo que alguien dijo, no recuerdo quién, que si le fuera permitido escribir todas las canciones de una sociedad, no le importaría quién haga las leyes, ¿no? Sí. Porque yo creo que las canciones tienen una importancia muy grande en la formación del carácter de las sociedades. Por eso yo deploro cuando llegan épocas en las que las letras de las canciones ya no importan tanto, en las que ya no se transmiten tantos sentimientos, ni hay tantos recuerdos, ni se describen tantos paisajes, ni se cuentan tantas historias, porque siento que algo se está perdiendo allí. Está muy bien la música rítmica y está muy bien la música meramente instrumental, pero todas las comunidades necesitan también cuentos, relatos, historias, emociones, sentimientos, pasiones, Claro. tragedias, ¿no? Despechos, todo eso necesita ser como acompañado por la música y nosotros tenemos un privilegio, los colombianos y los latinoamericanos, y entre los latinoamericanos especialmente los colombianos, y es que tenemos un cuerpo de canciones extraordinariamente rico con todos esos corridos mexicanos y esas rancheras y esos boleros mexicanos y cubanos y toda esa música caribeña y toda la música colombiana, desde la música de los litorales hasta la música de los pasillos y los bambucos, y después todos los pasillos ecuatorianos y todas
los valses peruanos y las cuecas chilenas y las canciones argentinas, las zambas, los tangos. Es decir, es tan grande, tan voluminoso que yo dudo que haya una sociedad en el mundo que tenga tantas canciones en una misma lengua, porque nosotros somos 20 países distintos hablando una misma lengua. Así es. Que eso no lo tienen los franceses, no lo tienen, ¿no? Entonces, para nosotros es un privilegio contar con ese corpus poético y narrativo que hay en las canciones. Y ahora se piensa pues que eso son cosas de otros tiempos y de pronto cierta novelería juvenil piensa que solo hay que oír lo que acaba de aparecer, pero no es verdad, las canciones siguen allí, aquí hay muchos jóvenes que no se dejan aturdir como por la mera actualidad, saben que es bueno oírlo de ahora, pero que no tenemos por qué borrar la memoria, así como el hecho de que ahora se escriban libros no significa que no vayamos a leer a Quevedo, ni vayamos a leer a San Juan de la Cruz, y que nos vayamos a olvidar de Homero o de Dante, ¿no? La memoria de la humanidad es un tesoro al que no podemos renunciar porque ahí está el alma de la civilización. Entonces, nosotros tenemos ese privilegio y decía yo que Colombia especialmente, porque es que en Colombia tal vez se ha escuchado más la música de todo el continente, seguramente por nuestra ubicación geográfica. Aquí resuenan con la misma intensidad las rancheras mexicanas y los boleros cubanos que las zambas argentinas y que los tangos. De pronto en México no oyen tantos tangos y de pronto en Argentina no oyen tantas rancheras. Pero cualquier colombiano siente todo eso como suyo, ¿no? Y yo crecí considerando un montón de canciones como canciones colombianas, como Senderito de Amor, que ahí la menciono, o como, que es ¿no? Mexicana. Y de pronto, bueno, no. Claro, digamos que es mexicana de origen, pero es muy colombiana porque aquí la sentimos muy intensamente. Es la canción mexicana más colombiana. Y la gente, y aquí uno se apropia de las canciones, y el país que más ame las canciones, pues esas canciones son de ese país. Desde luego. Bueno, ya en relación con la violencia que destruye ese mundo idílico, divertido, entrañable, lleno de valores, de la hospitalidad, del amor, de la alegría, del compañerismo, del amor filial y demás, ¿en qué momento irrumpe? Ya me habló de la foto en relación con el asesinato terrible de su tío Santiago, pero digamos, ¿en qué forma se ensaña con la región y arranca en esa forma tan turbulenta y tan aterradora, que destruye un mundo realmente? Sí, bueno, yo diría que no se puede decir que haya comenzado en el año 48 con la muerte de Gaitán, pero sí se intensificó mucho a partir de allí. Sí. Ya Gaitán vivía denunciando la violencia, ya Gaitán decía que había una violencia muy grande en los campos y ya habían empezado las masacres y todo eso. La discordia de los partidos fue fundamental para esto, ¿no? Porque hay países en donde las guerras son fruto de desacuerdos fundamentales, porque unos tienen una religión y otros tienen otra, porque unos tienen una manera de ver el mundo y otros tienen otra, porque son culturas muy distintas. Pero aquí no existía nada de eso. Eran los mismos paisanos con las mismas costumbres, que comían lo mismo, que iban a las mismas iglesias a rezar las mismas oraciones. ¿Por qué iba a surgir un odio visceral tan profundo, sino porque la retórica política, ¿no?, alimentó la ilusión de que eran distintos y generó esas diferencias artificiales, porque de esos odios cosechaban los políticos su poder, ¿no? Derivaban su poder. Y la iglesia también, por supuesto, pero la iglesia muy unida a esos poderes políticos, claro, y a esas... ¿no? Entonces, y en Colombia ha sido una tragedia para el país. Lo fue entonces y sigue siéndolo hoy, y es importante decirlo, esa idea de que hay que odiar al otro medio país que no piensa como yo. No, Colombia no puede seguir empeñada en esos odios eternos, porque es otra manera de alimentar las guerras, ¿no? Si de verdad queremos dejar la guerra atrás, lo primero que tenemos que hacer es admitir que aquí tenemos que vivir todos y que tenemos que aprender a respetarnos en las diferencias y no podemos seguir manipulados por una política que siempre saca dividendos y pesca en río revuelto de los odios de la sociedad.
¿no? Y Colombia no podrá salir adelante si nos siguen predicando la idea de que medio país tiene que odiar al otro medio, ¿no? Así es. Así fue en los años 50 y yo aprendí a desconfiar entonces de eso por dos razones. Una de tipo personal y es que mi padre era liberal, mi madre era conservadora, ¿no? Se quisieron mucho toda la vida y cuando yo veía que los liberales y los conservadores fuera de la casa se estaban despedazando y veía a mis padres quererse tanto y querernos tanto a nosotros, yo me decía, esto tiene que ser falso lo que están diciendo allá afuera. No es posible que por ser conservador la gente tenga que odiar al liberal y lo contrario. Entonces aprendí a desconfiar de esas polarizaciones y desconfiaba tanto cuando era niño como hoy de esas polarizaciones. Yo creo que hay que encontrar escenarios en los cuales podamos actuar solidariamente en la construcción de un país donde haya diferencias, pero donde esas diferencias no nos conviertan en enemigos absolutos y vuelvan al otro el demonio. Claro, así es. Bueno, se nos acaba ya un poco el tiempo. Yo quería terminar diciendo aquí, leyendo la parte final, el párrafo final, antes de ir al libro sobre Vampiro y sobre Frankenstein, que siempre me encanta hablar de ese libro suyo, El año del verano que nunca llegó. Dice así, después nos fuimos muy lejos. Está hablando de usted, de su primo tal vez, o uno de sus hermanos, Jorge, tal vez. Mi hermano Jorge, sí. Tu hermano son Jorge. Después nos fuimos muy lejos y las sirenas nocturnas de la ciudad nos dijeron que no habíamos ganado un cielo, pero que ya definitivamente habíamos perdido un mundo. ¿Lo perdimos para siempre, maestro? Bueno, por lo menos en nuestra historia familiar habíamos perdido ese mundo y nos habíamos visto arrojados a la ciudad. Pero como la historia siempre tiene puertas inesperadas, yo siento que el mundo que nos ofrecían en los años 50, el mundo que nos mostraban como inevitable, que era el mundo urbano, la industrialización, la tecnificación, todo eso que en algún momento le fue vendido a la humanidad como el camino fuera del cual no había salvación, Sí. pues en estos momentos se está empezando a despertar serias dudas en la humanidad, porque lo que estamos logrando con ese mundo ultra industrializado, ultra movilizado, ultra acelerado y ultra tecnificado, es que estamos destruyendo el mundo, estamos produciendo un calentamiento monstruoso, estamos comiendo, como digo, cada vez más basura, cada vez más cosas dañinas, hemos alterado mucho nuestra relación con el mundo y nuestra posibilidad de sobrevivir en él, y a lo mejor eso lo que nos está recordando es que puede haber otras maneras de relacionarnos con el mundo y que un reencuentro con la naturaleza, sin renunciar a muchas cosas que hemos conquistado, por supuesto, pero un reencuentro con la naturaleza no solamente es posible, sino indispensable, porque necesitamos una vida más serena, una vida más natural y respirar algo más que humo, ¿no? Y mirar algo más que pantallitas, pues en este momento nos estamos mirando aquí en las pantallitas, digamos que esta pandemia nos obliga a ello, pero creo que todos estamos sintiendo también un gran deseo de escapar un poco a la tiranía de esa cosa puramente técnica y volver a ver correr los ríos y volver a ver, a respirar los bosques y volver a caminar por las montañas, y ojalá esto signifique también una lección en ese sentido, porque ahí está el mundo esperándonos y porque el mundo es inmensamente capaz de regenerarse si los seres humanos dejamos de destruirlo como lo estamos haciendo. Y entonces a lo mejor eso que parecía un mundo de ayer llegue a formar parte de nuestro mundo del futuro y aprendamos a encontrar un equilibrio mejor entre las cosas que creamos y que construimos y ese mundo que es tan necesario, porque como decía yo en un artículo reciente, en una columna reciente en El Espectador, la humanidad puede vivir sin aviones, pero no puede vivir sin oxígeno. Puede vivir sin teléfonos, pero no puede vivir sin agua, y hemos perdido mucho el sentido de las prioridades. Así es. Bueno, le quería preguntar esto, es en relación con Lord Byron, con la creación de Frankenstein y del vampiro en Suiza, al lado de un lago donde se va Byron con Shelley y las autoras de estos libros que han fascinado a la humanidad desde entonces, desde la época del romanticismo. Y es esto, en ese libro usted cuenta
que Byron era muy admirador de Bolívar y que él hubiera querido venir, usted que escribió un libro sobre Bolívar, que él hubiera querido venir a unirse a las luchas de Bolívar, nunca